Buenos días a todos y gracias por asistir a nuestro seminario webinar de cómo crear soluciones IA en Vertex AI. Soy Yolanda Lafalla de Software One y nada, únicamente contar logísticamente cómo se va a desarrollar el webinar. Durante todo el webinar tenéis disponibilidad en el panel de control de utilizar el icono de preguntas y escribir las preguntas que consideréis, que las leeremos al final del webinar. Igualmente os agradecemos que al término recibiréis una encuesta muy breve, que la rellenéis, que nos ayuda a mejorar. Y sin más, voy a dar paso a los ponentes del webinar, que son Alberto Guzmán, Panel Engineer de Google, así como a Nacho Estevez, Data Analytics de Software One. Adelante, Nacho. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero también agradeceros un poco la asistencia a este webinar, ¿no? Yo creo que tenemos un poco, entiendo, pues oye, desde ahora ya hace ya casi más de un año, bueno, digamos, con este boom que todos conocemos, ¿no? De IA generativa, ¿no? Sobre todo, digamos que habréis asistido y estáis un poco atentos a cómo evolucionan también cómo evoluciona la tecnología, ¿vale? Entiendo que algunos de vosotros estaréis en diferentes fases, ¿no? Algunos habréis entendido ya la tecnología y, de hecho, habréis lanzado alguna prueba de concepto probando esta tecnología, habréis validado que funciona, otros incluso estáis ya en fase de producción con soluciones basadas en IA generativa, digamos, que ya tenéis implementado en vuestros procesos, ¿vale? Procesos de empresa. Un poco el objetivo de esta sesión también es mostraros un poco, pues, entendiendo bueno, que tendréis, como decía, diferentes grados de madurez sobre esta tecnología, pues mostraros un poco cómo entendemos que es el camino en Software One, digamos, para trabajar con esta tecnología y profundizando también bueno, en el estado de avance y cómo Google, digamos, a través de la plataforma de Vertex AI, que como digo también muchos de vosotros conoceréis también, ¿vale? Porque ya no solo en el aspecto de IA generativa, sino también en proyectos de IA que ahora llamamos IA tradicional, IA predictiva, que se vienen dando desde hace tiempo, pues bueno, que veáis también un poco cómo divide y cómo posiciona las soluciones sobre esta tecnología el propio Google Cloud, ¿vale? Y esto nos apoyará especialmente Alberto. Alberto, digamos que tiene aquí, le veis, bueno, tiene una profunda experiencia, evidentemente, y conocimiento de los avances en Google Cloud en materia de IA generativa, y hay que resaltar también, bueno, que esta tecnología no para. Hablaremos también de cómo de maduro vemos esta tecnología, que, digamos, cómo controlar, un poco cómo controlar y estar preparados para cómo va a ir evolucionando, ¿vale? O sea, hay muchos players en el mercado y la tecnología, como decimos, evoluciona, entonces hay que estar preparado para poder ir montando soluciones, pero prepararse para estas evoluciones, ¿vale? O sea, pese a que ahora montemos una solución, tener especial una estrategia, digamos, en la cual te permita ir modificando, digamos, las soluciones sobre las que lo montas, pero que tengas el proceso también, digamos, preparado para esto, ¿no? Cómo aplicar, digamos, la estrategia corporativa de IT que siga funcionando bajo este nuevo parámetro de la tecnología, ¿vale? Entonces, si os parece, bueno, un poco el contenido de la sesión va a ser, primero haré una breve introducción de Software One para aquellos que no nos conozcáis. Vamos a qué nos dedicamos, ¿vale? Dentro de, digamos, todo el apartado de IT. Luego abordaremos también cuál es nuestro enfoque en este tipo de proyectos, ¿vale? De IA, cuál es nuestra metodología de trabajo, qué aspectos entendemos que son fundamentales a la hora de trabajar este tipo de proyectos. Luego daré paso un poco a Alberto para que profundice, digamos, en las soluciones dentro de Google Cloud y también nos enseñará, y yo creo que esto va a ser, bueno, muy interesante para vosotros ver cómo validar esta tecnología y yendo a la consola de Google Cloud, probando algunas de las soluciones, viendo rápidamente cómo podéis hacer estas pruebas, ¿vale? En modelos multimodal también, diferentes soluciones que creemos que os van a ser de mucho valor, ¿vale? Porque nosotros ya, como decía, llevamos este año trabajando con diferentes clientes en soluciones sobre Google Cloud y vemos qué es lo que entendemos que puede llevar al éxito o fracaso
en la implantación de estos proyectos, ¿no? ¿Qué componentes revisar para, digamos, a la hora de abordar estos proyectos, ¿no? Y terminaremos también os mostraré yo al final un par de casos de uso que hemos desarrollado en clientes, ¿vale? Algunos casos de éxito público, uno es un caso de éxito público con nombre y apellidos y el otro es un caso de éxito que no podemos profundizar en el cliente, pero que creemos que sí que la solución es interesante que veáis cómo la hemos implementado, ¿no? Para poder asemejarlo a quizás vuestros procesos, ¿no? Un poco, entonces arrancamos, como decía, con el apartado de Software One, ¿vale? Software One, bueno, es, para aquellos que no lo conozcáis, es una multinacional con sede en Suiza, ¿vale? De hecho, cotizada en la bolsa suiza. Contamos con más de 10.000 empleados, ¿vale? Todo, digamos, una consultora, digamos, pues bueno, que cubre o tratamos de cubrir todas las áreas de IT, ¿vale? Y dentro del apartado de IT tenemos desde componentes de desarrollo de apoyo en proyectos de infraestructura, en modernización de aplicaciones, en, digamos, en puesto de trabajo también y, por supuesto, como es el contenido de esta sesión, en proyectos de Data Analytics e inteligencia artificial, ¿vale? También hablaremos un poco de la casuística y realmente creemos que estamos muy bien preparados para proyectos de IA generativa porque realmente, pese a que la base de los proyectos de IA generativa está contenido en el dato, digamos que en proyectos de IA generativa también hay que contar con capacidad y realmente hay que, digamos, tener en cuenta otras áreas de proyectos IT, ¿no? Desde la parte de infraestructura, es decir, hay que preparar esa infraestructura en cloud, ya sea con, digamos, disponibilizar esos servicios y tener en cuenta aspectos de gobernanza y control de un poco de, por ejemplo, de acceso y de trazabilidad de esos servicios y soluciones, qué datos y quién está consumiendo esos datos, ¿vale? O sea, que al final, digamos que estos proyectos de IA generativa son transversales muchas veces a las diferentes áreas de servicio, ¿vale? Y en el caso de vosotros, de los clientes, a diferentes departamentos, ¿no? Sabemos que, evidentemente, estos proyectos siempre estarán supervisados por un CISO, ¿vale? También, y como decía, de otros perfiles que, bueno, que hacen que sea digamos, una tipología de proyectos que cubre todas las áreas o que es transversal a toda la compañía, ¿vale? Porque al final el consumidor serán esas áreas de negocio, muy probablemente, y tiene que ir movido por las necesidades y por el uso de estas áreas, pero tienen que implicarse cada una de las áreas también de tecnología, por supuesto, ¿no? Entonces, un poco, por eso entendemos que estamos preparados para ello, al tener esta capacidad multidisciplinar desde Software One. Aquí veis uno de los principales datos a resaltar, ¿vale? Hablamos de una empresa en crecimiento a través también de adquisiciones. Aquí lo veis un poco como en el recorrido del tiempo, digamos que Software One ha ido incluyendo en su equipo técnico diferentes consultoras, ¿vale? O sea, al final, pues, dirigido aquí, como veis, a servicios desde el apartado de SAP Services. Hablamos también digamos, de servicios cloud y con un fuerte componente también en, digamos, application services, que vendría a ser donde encaja todos estos proyectos de data e IA, ¿vale? El desarrollo de aplicaciones en la nube y también con un fuerte componente, como decía, en la capa de FinOps. De hecho, somos bueno, una de las compañías fundadoras digamos, del comité de FinOps Global, ¿vale? Digamos, con especial hincapié en el control de costes, que de hecho también esto choca mucho con los proyectos de IA generativa, entender cuáles van a ser los costes de estas soluciones, ¿vale? Pues tenemos todo un equipo, digamos, dedicado también al área de gobierno, de control de costes y FinOps en el cloud, ¿vale? Y que, como digo, esto aplica perfectamente a esta tipología de proyectos que ahora vamos a detallar, ¿no? ¿Vale? Aquí un poco datos en España, ¿vale? En España somos casi 400 empleados, digamos con un crecimiento año a año de una media de un 27% pues, de los empleados, ¿vale? Contamos con hubs de desarrollo tanto en Santiago como en León, además de tener también equipo técnico tanto en Madrid como en Barcelona, ¿vale? Pero bueno, estas son las ciudades un poco donde nos podéis encontrar. Y bueno, como decía, ¿no? Ha habido una transición dentro de Software One, quizás algunos conozcáis el propio Comparex o Intelligence Partner, ¿no? Que era, Intelligence Partner es uno de los principales partners de Google Cloud
en España, ¿vale? Y fundada en el 2009, Intelligence Partner, como digo, fue uno de los primeros partners de Google Cloud y bueno, uno de los partners con mayor volumen de negocio en esta tecnología y contamos pues, con el expertise desde hace más de ya casi 15 años de equipo técnico especialista en Google Cloud, ¿vale? Aquí también resaltar un poco el acuerdo que se ha llevado este año, ¿vale? Se firmó, o salió a la luz y ha sido público desde el 23 de febrero de este año, ¿vale? Es un acuerdo entre SoftwareOne y Google a nivel global por el cual pues, hay un compromiso de facturación, ¿vale? De una cantidad de dinero, de un compromiso a 3 años, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo es seguir creciendo y apostar por la tecnología de Google Cloud, ya no solo en el área de, digamos, de data e IA, ¿vale? Que es un poco el contenido de esta sesión, sino también en todas las soluciones alrededor de Google Cloud y también de Workspace, ¿no? Digamos, la solución de puesto de trabajo de Google, ¿vale? Entonces, bueno, es un acuerdo que ya no solo se compromete a un nivel de consumo para con nuestros clientes de parte de SoftwareOne, sino también es un compromiso del propio Google, una apuesta de Google a la hora de, digamos, capacitar aún más el equipo de SoftwareOne para, digamos, de especialistas y de equipo técnico de desarrollo de soluciones dentro de la nube de Google, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, con especial hincapié en España, ¿vale? Aunque sea un acuerdo global, digamos que hay gran parte de los recursos van dirigidos a ampliar el equipo que ya veníamos trabajando desde el lado de Intelligence Partner, ahora en SoftwareOne, pues seguir capacitando y crecer ese equipo dedicado a Google Cloud. Entonces, como digo, es un acuerdo, digamos, de apuesta por ambos lados, ¿vale? Por nuestro lado de facturación y por el lado de Google de capacitación y de crecimiento de nuestro equipo dedicado a esta tecnología, ¿vale? Entonces, un poco resaltar este acuerdo que yo creo que es importante para entender cómo estamos apostando mutuamente en el ampliar estos trabajos conjuntos, ¿no? Ahora ya salto directamente, ¿vale? Ya después de esta pincelada sobre One saltamos al bloque de, digamos, de analítica e inteligencia artificial, ¿vale? Aquí intentamos resumir, digamos, el valor que entendemos que aporta, con especial hincapié en qué valor aporta, digamos, este salto que ha dado la tecnología a nivel IA generativa, ¿vale? ¿Qué es lo que hace y no hace? Digamos, no hay que diferenciar también, yo creo que es importante diferenciar entre la IA tradicional y la IA generativa. Hay elementos de la IA generativa que han dado un salto brutal y muchos lo habréis probado. Un ejemplo rápido, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de chatbots, ¿no? Esto lo habréis visto. Hay otros ejemplos en los cuales con esta tecnología, con estos LLMs y ahora con esos SLMs con Small, con estos, digamos, modelos más pequeños enfocados quizás en casos de uso que permita trabajar con, digamos, con modelos más pequeños, pero que resuelvan de igual manera mejor casos de uso específicos. Pues básicamente con esta tecnología, ¿qué salto cualitativo hemos dado en cuanto al despliegue de estas soluciones, ¿vale? Como decía antes también, ¿cuáles son los factores de éxito que entendemos o cómo estamos viendo con los clientes que llevan al éxito o fracaso de estas pruebas de concepto? Por daros un dato, ya no a nivel, digamos, no a título personal con los clientes con los que hemos trabajado, sino de una manera global, estamos viendo que hay muchos clientes que de la prueba de concepto al paso a producción, digamos que hay un 90%, alrededor del 90% según los analistas de estas pruebas de concepto que no van a producción. Entonces, nosotros estamos, bueno, estamos en esos proyectos, estamos en algunos de esos proyectos y hemos, digamos, diferenciado cuáles son los factores que nosotros entendemos que hay que abordar para tener éxito en estas pruebas de concepto, ¿vale? También entender qué puede hacer vuestra compañía, ¿vale? O sea, dependiendo digamos, de vuestro negocio, cuáles son aquellos casos de uso que os pueden ser más relevantes y también describir si la IA generativa es una realidad o es un hype, ¿no? O sea, al final hay mucho bombo, digamos, está en boca de todos, evidentemente, la IA generativa y hay que entender ya no solo para qué sirve, sino si realmente pues, bueno, puede ser un salto cualitativo, una ventaja competitiva para, al final, lo que nos importa, ¿no? Una ventaja competitiva versus nuestra competencia, ¿no? Un poco este es el contenido de lo que vamos a ir abordando. Como decía, la IA está en boca de todos, ¿vale? Y hay que resaltar, bueno, aquellos factores que vemos más relevantes a la hora de abordar estos proyectos, ¿vale? Algunos de ellos
son evidentemente la calidad de los datos con los que trabajamos. Es decir, si yo voy a entrenar o voy a llevar a producción basándome en unos datos que no... ahora lo detallaremos también, no tiene por qué ser datos estructurados, puedes trabajar con datos no estructurados, ya no es un tema digamos, de tener estos datos organizados, sino es más bien de la calidad de los mismos, ¿vale? O sea, si vamos a trabajar estas soluciones, los datos tienen que ser confiables y para que luego nos devuelva respuestas confiables también, ¿no? Entonces, esto creo que es de lógica pura, pero es un dato a tener muy en cuenta. Aquí luego hablamos también de Data Foundations, pues al final es tener la esencia del dato tiene que ser óptima, ¿no? Para luego desplegar las soluciones. Aspectos de seguridad. Nosotros también, digamos que ya no solo para con seguridad para con los clientes, sino también la seguridad y acceso al dato de uso interno, ¿vale? O sea, hay muchas de los casos de uso que van dirigidos a un uso interno. Pese a ello, hay que tener muy, muy controlado y tener cierta trazabilidad de estas soluciones, qué accesos, o sea, digamos, de qué datos están recogiendo las respuestas que nos está arrojando, quién accede a esos datos, etcétera, ¿no? Todo el aspecto de seguridad es evidentemente fundamental, ¿vale? Digamos, también aspectos de escalabilidad, ¿vale? Aquí, trabajando estas soluciones en una nube como es Google Cloud, la escalabilidad está garantizada, ¿vale? Y aquí lo que, digamos, una frase que a mí realmente creo que es de valor, digamos, es que hay que entender que siempre va a merecer la pena la inversión, ¿no? Cuando tú estás, digamos, trabajando una solución de IA y lo aprovechas, al final vas a tener bueno, vas a tener un consumo, vas a tener un coste por esa solución que va a estar directamente relacionado digamos, con el provecho que le estás sacando, ¿no? Cuanto más lo uses, significará que mejor provecho, digamos, que más resultado y más aprovechado estará en tu compañía, ¿no? Aspectos también de gobernanza, ¿vale? Digamos, relacionado también con la seguridad y gobernanza, ¿no? Que quizás muchas veces va de la mano y es básicamente entender, digamos, el usuario digamos, dónde está accediendo a los datos y cómo está haciendo ese uso de los datos, ¿no? Aquí también resaltar algunos datos, ¿vale? Que creo que es importante. Quién está ejerciendo o, digamos, quién está trabajando ya estas soluciones. Estos datos son no están actualizados a 2024, están ya todavía a finales del 2023, pero ya vemos que hay, bueno, muchas de las compañías, que es un 70%, están ejecutando ya uno o más proyectos de IA, ¿vale? Ya como, digamos, el formato en el que estén trabajando estos proyectos de IA puede variar y variará, ¿vale? Pues, dependiendo, algunos estarán utilizando técnicas avanzadas, algunos estarán haciendo una solución más básica, pero la realidad es que si vosotros como compañía no estáis ejecutando un proyecto de IA, pues seguramente, o casi con total seguridad, vuestra competencia lo estará haciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Y digamos que también aquí cruzándolo, hablábamos antes de la importancia del dato, ¿vale? La importancia de cómo trabaja el dato la compañía. Bueno, esto es digamos, un debate o un aspecto que ya veníamos hablando de hace años, pero la realidad es que aquí hablamos de que solo un 24% de los Chief Data Officers aseguran que su compañía es una compañía data-driven, ¿no? El concepto de data-driven, como digo, ya lo habréis escuchado, ya lo habréis, o ya será una estrategia dentro de vuestra propia compañía, pero realmente luego en la práctica nos encontramos con que, oye, pues únicamente uno de cada 4 compañías consideran, al menos en su responsable de datos, considera que es una compañía data-driven, ¿no? Que al final sus decisiones están guiadas por datos, ¿no? Pero ya no lo hilaría únicamente a proyectos de inteligencia artificial, sino así a modo, digamos, a modo general de la importancia de mantener o de ir creciendo en nuestros proyectos de datos para que cada vez más nuestras decisiones siempre estén basadas en estos datos, ¿no? Aquí mostraros un poco ya y bajando a tierra de qué proyectos estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí hablamos de inteligencia artificial, machine learning. Quiero hacer esta categorización de quizás los casos de uso que más nos encontramos, ¿vale? Ya sean de negocio, dependiendo, con independencia de la industria, ¿no? Aquí separando porque también
dependiendo de nuestro sector, tendremos una tipología de casos de uso u otras. Pues hablamos de casos de uso de negocio, de finanzas, de Customer Experience, que esto aplicará quizás a todos aquellos negocios B2C especialmente, ¿no? Y aquí sí que quería resaltar, como decía, muchos de estos casos de uso ya existían, bueno, ya se vienen ejecutando desde hace tiempo, ¿no? Pero algunos, y aquí los que veis marcados, digamos, como GenAI, serían aquellos que han dado un salto cualitativo muy importante, ¿vale? Antes os mencionaba, por ejemplo, todo el apartado de chatbots y asistentes virtuales, ¿vale? Ya sean chatbots, como decía, para uso interno o para con clientes, pues, digamos, la construcción, ya no solo la construcción, la facilidad de trabajar y desplegar un chatbot que tenemos ahora versus la que teníamos antes, no tiene punto de comparación, ¿vale? Ya no solo la construcción, sino también los resultados. Es decir, lo que tardaba yo antes en construir un chatbot, en el que a lo mejor alguno de vosotros lo ha llegado a trabajar, el concepto de árbol conversacional, ¿no? En el que teníamos que un poco dirigir en función de una serie de preguntas cuáles serían esas respuestas, ¿vale? Y esto lo dirigíamos en un proceso muchas veces casi manual. Luego lo veréis un poco con Alberto también cómo bajarlo o cómo, digamos, rápidamente cómo se construyen soluciones similares. A lo que veis que ya no solo es el tiempo, el esfuerzo que había que hacer, tanto económico como en tiempos, para construir estos asistentes virtuales, sino también la calidad del resultado de los mismos, ¿no? Como ahora, digamos, puedo construir soluciones muy potentes trabajando con datos de soluciones de base que ya son muy potentes de por sí, ¿vale? Esto lo vemos con los asistentes que están en el mercado, ya de por sí tiene una base de conocimiento muy potente y luego ya aplicar nuestros datos con la facilidad que puedo yo nutrir esas soluciones para que aplique la lógica o que conozca los datos que yo luego quiero transmitir a empleados o clientes, ¿no? También han dado un salto cualitativo, digamos, importante todos los apartados de recomendación y de generación de contenidos, obviamente, ¿no? O sea, al final, la generación de contenidos IA generativa se trata de crear cosas nuevas, ¿no? Crear ya sea imágenes, texto, etcétera. La IA generativa es su principal función, ¿no? Y muchas veces hablamos de que la IA tradicional, aquellos aspectos, como veis, por ejemplo, de forecasting comercial, segmentación de clientes, todo lo que sea elementos predictivos o de clasificación, es una IA más de números, ¿vale? Son al final, bueno, componentes estadísticos y matemáticos que van relacionados a este apartado de IA tradicional y la IA generativa, el salto o la diferencia principal yo os diría que es una IA más de letras, ¿no? Es una IA capaz de crear y de inventar, ¿vale? Que esto, digamos, bajo unos parámetros, pero que al final es la creación de algo nuevo, ¿no? Y esto yo creo que es a modo, digamos, resumen, lo puedes diferenciar, y me gusta diferenciarlo un poco entre IA de números versus IA de letras, ¿no? Y yo creo que a partir de aquí ya entendemos algunos de los conceptos y de para qué sirve una y para qué sirve la otra, ¿no? Aquí os quería hablar un poco, digamos, de un caso público de Google, ¿vale? Que Spotify es digamos, un cliente desde hace muchos años muy importante de Google Cloud, ¿vale? Que confía, entre otros, en soluciones como Vertex AI, de la cual ahora detallaremos. Pero bueno, Spotify, que conocemos todos, ¿cuál es el principal valor que tiene Spotify, ¿no? Bueno, que puedes encontrar entre sus diferentes principales valores, uno de ellos es que puedes encontrar prácticamente cualquier canción que tú quieras escuchar, ¿no? Que tiene ese buscador y a modo, digamos, el reproductor, tú tienes una librería de música en la cual puedes encontrar casi cualquier canción que quieras escuchar, ¿no? Pero uno de los principales valores diferenciales, ya que en librerías de música existen y hay muchas librerías de música, y uno de los valores diferenciales que tiene Spotify frente a sus competidores, y a mi modo de ver, yo soy digamos, un hard user de Spotify, y una de las cosas que a mí me apasiona de Spotify diría que es la capacidad que tiene de recomendar canciones que, según mis gustos, según lo que yo escucho, canciones que quizás me puedan gustar. De hecho, hay un apartado que es cada lunes te renuevan una lista de recomendaciones o de lista de descubrimiento semanal, ¿vale? Y esto al final choca con aquello que yo escucho y lo que te permite es escuchar canciones similares, ¿vale? Pero ¿de dónde viene esa solución? ¿Cómo consiguen este valor que es diferencial, ¿vale? Que muchos de sus clientes entendemos que es algo que, bueno, el motivo principal por el que pago mes a mes en la suscripción a Spotify, ¿vale? Al final es un proyecto de datos. Es un proyecto de datos
y es un proyecto de IA. ¿Y por qué es un proyecto de IA? Porque al final lo que están haciendo o la manera en la que consiguen recomendarte canciones similares es a través de un modelo de clasificación muy potente en el cual ellos son capaces de, no únicamente a través de, por ejemplo, género musical, digamos, esa clasificación no va, porque si no, no hilarían tan fino, esa clasificación no va únicamente a, digamos, una o dos variables, sino que ellos tienen un detalle de cada canción, de aspectos o de, digamos, etiquetas, digamos, un conjunto de etiquetas que tienen esa clasificación ya y han descrito todas estas canciones en un proceso, digamos, evidentemente no manual, ¿vale? En un proceso automatizado. Ellos son capaces de hacer esa clasificación de cada una de las canciones y esto les permite asemejarlo a canciones con etiquetas o clasificaciones similares, ¿vale? Entonces, de esta manera, como digo, en una solución muy fina, ¿vale? Ellos son capaces de llevar este proceso por el cual luego ya, digamos, habilitan o son capaces de recomendar estas canciones similares, ¿no? Esto es una solución de la cual organizan sus datos, es un end-to-end de los datos, ¿no? Ellos son capaces de organizar todos estos datos, clasificar cada una de las canciones y después de este modelo de clasificación tener, digamos, esta paridad o este conjunto de canciones similares, ¿vale? Y esto luego se lo otorgan al usuario. Es una solución basada en datos y es una solución de inteligencia artificial, como digo, evidentemente con un entrenamiento detrás muy potente. Hablamos de millones de canciones en las cuales llevan a este proceso de clasificación, pero que les da ese valor diferencial y por lo cual rentabilizan esta inversión porque el usuario, en muchos casos, o muchos de esos usuarios, como decía, vemos que es un valor diferencial, ¿no? Aquí, que veáis un poco, de hecho, este anuncio, Spotify lleva trabajando mucho tiempo con Google Cloud, pero acaban de ampliar, digamos, ese contrato y ese acuerdo con Google Cloud, ese partnership para seguir trabajando con soluciones de Google Cloud para estos proyectos de data, como veis, ¿no? Digamos que yo esto lo resalto porque creo que es una solución de negocio que todos entendemos y que realmente aporta muchísimo valor a lo que es la estrategia de negocio de Spotify, ¿vale? Aquí, bueno, volver a un poco a esa diferencia entre IA generativa y IA tradicional, ¿vale? Hablábamos de IA tradicional, bueno, es análisis de detección de patrones, ¿no? Hablamos de detección de patrones, hablamos de números, hablamos de hacer predicciones, clasificaciones, etcétera. Aquí resaltamos otra vez el caso de Spotify, que también se puede asemejar mucho al caso de Netflix, ¿vale? Es ese sistema recomendador que también tiene Netflix. Y hablamos también de IA generativa, como lo que comentaba, ¿no? Crear algo nuevo, y básicamente también detectar esos patrones, pero para desarrollar después nuevos patrones que se le asemejen, ¿vale? Entonces, bueno, aquí resaltar otra vez esta diferencia. Y luego ya vamos al apartado de, digamos, de realidad o hype, ¿no? Si esto es una tecnología que realmente es diferencial o que no le podemos sacar tanto partido. Y entendemos que sí le podemos sacar mucho partido, principalmente, digamos que por un tema bueno, de que cambia la percepción de nuestros clientes y nuestros empleados, ¿no? Pero también hay que resaltar aquí que es una tecnología inmadura per se. O sea, al final es una tecnología que lo vemos, hay muchos players en el mercado, diferentes soluciones, se está viendo cómo adaptar, digamos, algunos de ellos, pero sabemos que esto va a ir evolucionando, que irán quedando algunos, o bueno, al final, como algunos entenderéis, digamos que hay un ciclo de madurez lógico en la tecnología en la cual ahora estamos creciendo, siguen saliendo nuevos players y quedarán, bueno, un grupo más reducido, 3, 4 players que serán los ganadores y que serán los que mejor desarrollen esta tecnología. Y para eso hay que prepararse, o sea, no hay que esperar a que la tecnología esté completamente madura, sino que realmente hay que ir trabajando estas soluciones, pero teniendo en cuenta que llegará un punto o que llegará un momento en el que, oye, pues quizás necesites, bueno, apuntar en esa solución, si por ejemplo desarrollar un RPA, pues que la llamada digamos, a ese algoritmo, a esa solución, pues esté disponible para que si en algún momento lo quieres cambiar, que lo cambies fácilmente, ¿vale? O sea que hay que prepararse para cuando esto evolucione todavía más y vaya evolucionando, que nuestra solución no se pare y no tenga que rehacerlo de nuevo, sino que tú ya estás preparado y simplemente tienes que cambiar
la llamada donde estás haciendo, donde, digamos, estás la base tecnológica de donde estás trabajando, ¿no? Ahora hablaros un poco de cómo afrontamos estos proyectos desde Software One, ¿vale? ¿Cuál es nuestro enfoque y cómo podemos ayudaros, ¿vale? Y un poco cuál es nuestra metodología de trabajo y, como decía antes también, qué aspectos entendemos que son cruciales para tener éxito en el despliegue de estas soluciones, ¿vale? Aquí, bueno, como decía antes, bueno, de los, digamos, de los que estáis aquí presentes en este webinar, habrá, digamos, bueno, dependiendo, habrá algunos que ya estéis utilizando la inteligencia artificial, otros que seáis nuevos en esta tecnología. Entonces, cada uno de ellos tiene un camino diferente, ¿no? Aquí lo intentamos mostrar en Software One, para los que nos conozcáis, nos gustan los mapas de metro, ¿vale? Estos mapas, al final, yo creo que son muy, digamos, muy representativos de los caminos diferentes que podemos recorrer con nuestros clientes, ¿vale? Y no tiene nada que ver el aterrizar con un cliente que ya ha desarrollado algunas pruebas de concepto con otro cliente que todavía, por ejemplo, no conoce la propia tecnología, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, los puntos en los que tocamos o los puntos que revisamos con cada uno de ellos, ¿vale? Pero para acabar en el mismo, con el mismo objetivo, ¿vale? Que es, aquí lo definimos como el Go Broad, que al final es, oye, pues esto de hacerlo expansivo, pues acabamos una prueba de concepto en un único departamento, por ejemplo, que luego podamos disponibilizarlo o trabajar estas soluciones con prácticamente la totalidad de la compañía, ¿vale? Porque esto puede aplicar, entendemos, a pues casi cualquier departamento. Entonces, como digo, en función del estado en el que estéis de madurez, aquellos que no conozcan la tecnología, aquellos que ya hayan hecho pruebas de concepto, en aquellos, por ejemplo, que no hayan trabajado la tecnología, podemos aterrizar para qué sirve, para qué no, digamos, analizar y priorizar todo un listado de diferentes, digamos, pruebas de concepto que les podrían interesar abordar. Una vez se detectan esas pruebas de concepto, entender también qué puntos relevantes hay que revisar digamos, antes del lanzamiento de esa prueba de concepto. Y aquí hay un punto fundamental que es, oye, cuando eliges una prueba de concepto tienes que tener claro qué es lo que pretendes mejorar y medirlo, ¿vale? O sea, hay objetivos cuantitativos, como por ejemplo lo que es la propia productividad. Oye, yo en este proceso que tardaba, digamos, X tiempo, con esta solución pretendo, o al menos voy a medir cuánto tiempo cambia, o sea, digamos, la diferencia en tiempo a lo que antes dedicaba X, ahora es una cuarta parte de X, por ejemplo, ¿no? O sea, esto hay que medirlo para luego llevarlo a producción. ¿Por qué? Porque al final tienes que ver el retorno de estas soluciones, ¿no? O sea, hay que entender cuál es el rollo. Al final estos proyectos, como son los proyectos también por ejemplo, de previsión de ventas o de machine learning o previsión de stock o similares, tienes que entender el coste que digamos, que supone para la compañía, ya no solo en tiempo, sino también especialmente en money, ¿no? O sea, al final en el dinero y el consumo que te va a generar esta solución y lo tienes que comparar con los beneficios económicos que supone para tu negocio, ¿vale? Y esta, digamos, esta comparativa vemos que muchas veces no se hace desde las compañías y entendemos, perdón, entendemos que es fundamental de cara a llevar a producción y que esto sea exitoso, ¿no? Por el otro lado, si estamos hablando con compañías que ya están en estas pruebas de concepto, abordamos más, como podéis ver abajo, esas técnicas avanzadas que existen de cara al despliegue de estas soluciones, ¿no? Hablamos de prompt engineering, digamos, de esa configuración de los prompts para afinar las respuestas. Hablamos también de procesos como el propio RAG, ¿vale? Y otros, digamos, otras técnicas avanzadas que en muchos casos son la diferencia entre un proyecto exitoso y no. O sea, la tecnología como tal lo puedes validar una mañana, luego lo veréis con Alberto, ¿vale? O sea, al final, en las pruebas de que la tecnología funciona lo haces en 2 patadas, pero que luego en muchos casos necesitas profundizar y, bueno, llevar a cabo, ejecutar un proyecto de software como tal para que esa solución realmente sea provechosa, ¿no? De igual manera, aquí, aspectos relevantes, un poco que queremos, la punta del iceberg supondría el caso de uso como de IA generativa, ¿no? Y esa punta del iceberg también puede ser oye, sí, la tecnología funciona. Yo subo este documento y luego es capaz de responderme o darme respuesta a través, después de un prompt, digamos, relativo a los datos a los que me he debido yo, digamos, a través de ese documento, pero hay que, digamos, abajo lo que no se ve, digamos que
son factores fundamentales, ¿no? Antes hablábamos de los datos, de la calidad de los datos, digamos también de gobierno, seguridad, etcétera. Son todos los puntos que nosotros entendemos fundamentales de cara a, no todos aplican en cada proceso o en cada solución, pero sí que muchos de ellos son fundamentales a la hora de revisar en esa prueba de concepto, ¿no? Si los datos son correctos, si es necesaria alguna técnica avanzada, digamos, para el despliegue de esta solución, etcétera, ¿no? Y de igual manera, pues aquí un poco lo que entendemos es tocar todos estos puntos para poder llegar a, bueno, Go Real supone pasar del piloto al entorno de producción, ¿vale? Y lo que es transversal también el Go Deep y el Go Broad, ahí como veis, un poco es expandir desde la prueba de concepto a otras pruebas de concepto similares que apliques de una manera mucho más sencilla, ¿vale? Y este concepto, metodología, es lo que nosotros entendemos también fundamental. Igual que aquí cada uno de los pasos, desde la fase de introducción y de arranque con esta tecnología hasta el concepto de plataforma que ahora detallaré, ¿vale? Pero la fase de introducción viene a ser, como comentaba antes también, el entender o explicar cuáles son, digamos, para qué sirve y para qué no sirve la tecnología, cuál es el catálogo de casos de uso. Hay unos casos de uso muy verticalizados y muy claros de para qué aplica esta tecnología. Pues, oye, una vez visto cuál es la temática, la vertical de caso de uso, ver cómo aplica mi negocio, ¿vale? Y tocar también esos aspectos de seguridad y gobernanza, de esas técnicas avanzadas, cuáles son, para qué sirven, etcétera. Esta fase de introducción lo podemos hacer en Software One y llegar a vuestras compañías para explicar, digamos, estos elementos fundamentales. Y luego, el siguiente paso sería esa fase de workshop, que ese workshop vendría a ser, en resumen, esa selección y priorización de los casos de uso, ¿vale? Y por qué, digamos, dentro del listado de casos de uso, cuáles son aquellos que más me interesa llevar o implementar, ¿vale? Al menos en esa primera prueba de concepto, que sería la siguiente fase, ¿vale? Que sería el llevar aquellos casos de uso priorizados, el llevarlo hacia esa prueba de concepto. De hecho, ahí hila un poco con lo que mencionaba antes de la relevancia de tener claras esas métricas que llevan o no el éxito de esa prueba de concepto. Oye, yo en esto que tardaba antes X, ¿qué tardo ahora, no? Entonces, ahí hay que tener muy claro cuál es la evaluación. Aquí hablamos de un dashboard de evaluación del performance y viene a ser ese seguimiento de KPI, el KPI clave de esa prueba de concepto, ¿no? ¿Cuál es el KPI que realmente quiero mejorar? Pues esto hay que tenerlo claro una vez se finaliza la prueba de concepto. Si no, digamos que no vas a ver la utilidad o no vas a llevar la producción, ¿no? Si no sabes en qué te ha mejorado o no el proceso, no hay que hacer IA por hacer IA, esto es fundamental, sino que realmente hay que entender para qué queremos hacer este proyecto y qué resultado nos va a dar. Luego vamos al concepto de plataforma, que en este ánimo de expansión de estas soluciones dentro de nuestra empresa, hay que habilitar esta plataforma, ¿vale? Para, digamos, para que cumpla los aspectos fundamentales y que todos tenemos en las compañías de gobierno IT, ¿vale? Y corporativo, al final los estándares de la corporación a nivel seguridad, también control de costes, a todos os pasará, entiendo, digamos, en vuestro departamento, que hay que hacer, por ejemplo, los famosos presupuestos, ¿no? Y estimar el presupuesto del año siguiente, ¿no? Ya era difícil quizás, o ya es difícil, o bueno, por eso un poco todo el área de FinOps, ¿no? Ya era difícil en soluciones cloud estimar el consumo que vas a tener de aquí a un año, ¿vale? Pero aquí quizás especialmente, ¿no? Porque la tecnología es nueva. Entonces es importante también tener bien categorizado cada caso de uso, dónde aplica, dónde no, porque luego a lo mejor cada departamento, los usuarios de esos casos de uso, pues aquellas áreas de negocio también tendrán que repartir esos costes. Entonces habrá que tener esa trazabilidad de los costes de dónde vienen. Ya no es solo un tema de costes, sino también esto hila con lo que mencionaba antes de preparar nuestras soluciones para que en caso de la madurez o el cambio digamos, de la tecnología que estamos utilizando, ¿vale? Pues que esté la plataforma preparada para hacer un cambio de una tecnología a otra, ¿vale? Entonces, un poco aquí hablamos de metodología de trabajo, pero lo podemos resumir en cuál es el camino que entendemos que hay que recorrer con esta tecnología, ¿vale? Desde una fase de introducción hasta la fase de plataforma. Y, de hecho, la fase de introducción muchas veces nos la saltamos, ¿no? En la fase de introducción, entender para qué funciona la tecnología, pues bueno, digamos que hay veces que quizás nos lanzamos a probar la tecnología como tal, pero creemos que es fundamental sentar las bases de entendimiento y de priorización también después a través de estos workshops, de priorización y detección de los casos de uso que luego vamos a ir lanzando, ¿vale? Entonces, como decía, poco camino recorrido que entendemos que se debe generar. Muchos estaréis
ya en esta fase de prueba de concepto, ¿vale? De lo que sería ya implementando estas soluciones. Otros estaréis en esa fase de introducción y otros estaréis ya con pruebas de concepto que ya han ido a producción y que no tenéis o no habéis desarrollado quizás esa parte de ese componente de plataforma. Entonces, en función de dónde estéis, pues entendemos que los siguientes pasos o quizás los componentes a tratar son unos u otros, ¿no? Aquí hablamos también de algunas de las técnicas avanzadas, podríamos profundizar. Algunas las conoceréis, ¿no? Todos habéis oído hablar quizás de lo que es un RAG, otros del Prompt Engineering como tal, que es un concepto nuevo, ¿vale? Pero al final no deja de ser el pulir cómo consulto yo estas soluciones. Y luego ya hablamos de otros aspectos avanzados que en muchos casos son necesarios, por ejemplo, la comparativa de, oye, yo esta solución quiero comparar los resultados que me da con un modelo y con otro, ¿no? Yo esta misma solución, para afinar las respuestas que me da, de hecho, también puedes hacer elementos como la priorización o más bien la ponderación de las respuestas que me va dando. Yo puedo ir seleccionando, según vaya haciendo las pruebas de solución, puedo ir seleccionando aquellas respuestas que entiendo más correctas, ¿vale? Es más, también puedes hacer elementos como el únicamente, una vez hayas ponderado y digamos, categorizado cómo de correctas cada respuesta, tú puedes, digamos, configurar estas soluciones. Ya estos son, como decía antes, proyectos más de software en los cuales, aunque tengamos soluciones ya empaquetadas, quiero profundizar y quiero hilar fino, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces yo puedes llevar a cabo, como decía, elementos como, oye, pues solo me devuelvas las respuestas cuando tengo un 90% de fiabilidad, por ejemplo, de que la respuesta es correcta, ¿vale? Entonces tú puedes hacer, como decía, estas ponderaciones de respuestas y luego que en aquello, y evidentemente también habéis oído hablar todos quizás de lo que son las alucinaciones, ¿no? Yo sí, si algo no lo sé, me lo invento, pues esto hay que controlarlo, sobre todo cuando estás hablando de soluciones corporativas, ¿vale? Está bien que en Gemini yo a título personal me meta y vaya preguntando temas y que no todo sea correcto, pero cuando hablamos de soluciones corporativas y especialmente cuando hablamos de soluciones para con clientes, es fundamental que estas soluciones no desvaríen o no tengan estas alucinaciones, ¿no? Entonces, aquí hay algunas técnicas avanzadas para controlarlo, ¿no? Aquí cuando hablamos de plataforma, ¿vale? Ahí os he ido comentando algunos de los aspectos relevantes, pero como el FinOps, etcétera, ¿vale? Y tener, digamos, estas soluciones completamente automatizadas. Pero bueno, el concepto de plataforma es, una vez que tienes la prueba de concepto, necesitas tocar cada uno de estos puntos, ¿vale? Y hablamos de identidad, autentificación de roles, la trazabilidad que también comentábamos antes, son algunos de los aspectos que quiero ir resaltando en cada uno de los bloques porque son aspectos fundamentales, ¿vale? Y que choca también con algunos fundamentos de datos como puede ser el data management, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, cada uno de estos puntos nosotros los hemos resumido y ya lo trabajamos con clientes en plataformas como la que veis aquí. Para que se entienda bien lo que es la plataforma para nosotros, plataforma Enterprise de IA generativa, es capacitar y poner todos los componentes alrededor de las soluciones de IA generativa que se van a pedir, que se van a solicitar una vez lo llevemos a producción, ¿vale? Y como veis aquí, yo creo que se explica bien con este diagrama. Al final, esta arquitectura lo que pretende es, oye, una vez yo tengo ya la solución implementada, tengo todos los componentes pues bueno, de control de costes, de gobernanza, etcétera, alrededor de la solución y actualmente utilizo, pues, por ejemplo, una solución en Google Cloud, una de las, digamos, soluciones en Google Cloud, pero en algún otro momento, para algún caso de uso, necesito mover hacia otra de las nubes o similares, ¿no? Pues que tengas esa infraestructura capacitada para que puedas mover de una a otra, ¿vale? Un poco este es el concepto de plataforma que, como digo, ya estamos trabajando y ya hemos desarrollado para algunos clientes que se están preparando un poco para estos modelos en producción y también para los cambios o el avance en la tecnología, ¿vale? Que es un poco el fundamento de esta plataforma. ¿Vale? Aquí algunas conclusiones, ¿vale? Digamos, de lo que he ido exponiendo un poco, ¿vale? Hablábamos de que la tecnología es inmadura por definición, pero el potencial es enorme, ¿vale? Bueno, la IA generativa es un salto de la propia inteligencia artificial, ¿vale? Es un salto claro. Evidentemente, la IA tradicional no es que haya pasado a un segundo plano, sino que habrá elementos o procesos
o proyectos más bien que queramos trabajar con una inteligencia artificial y que otros que será más de IA generativa como tal. Esto al final creo que también es evidente. Hay cuatro, digamos, puedo resumir en cuatro conceptos que son fundamentales de cara a llevar estos proyectos a producción, que es, así a título muy marketingiano, son las 4 Cs, ¿vale? Que es la complejidad, el coste, el cálculo y el control. Aquí que se entiendan todos, digamos, la parte de cálculo viene a ser el cálculo de lo que se ha mejorado, esas métricas que hablábamos, o KPI, que demostrará o no el éxito del despliegue de esta solución. Y esto es importantísimo, ¿vale? Controlar cada uno de los cuatro bloques. ¿Vale? Y bueno, aquí, bueno, simplemente resaltar también que es fácil empezar, ¿vale? Y esto, de hecho, también, como comentaba, lo va a mostrar Alberto, es fácil empezar, es fácil validar la tecnología, pero hay que poner cierto orden, ¿vale? No es, aunque sea de fácil implementación y cada vez lo será más, hay que tener en cuenta, digamos, diferentes aspectos para que esto sea exitoso. Vale, ahora voy a dar paso a Alberto para que muestre un poco las propias soluciones de Google, para que también os enseñe un poco estas demos y luego ya contaré yo un poco los casos de éxito de propio Software One. Muy bien, muchas gracias Nacho y bueno, aprovecho para darte las gracias por invitarme a vuestro evento, también a Yolanda. Y nada, yo soy Alberto Guzmán, ya me ha presentado Nacho, soy un arquitecto de soluciones, un Customer Engineer que trabaja con partners como Software One desde Google Cloud, ¿vale? Y hoy pues nada, quería contaros cómo es la propuesta o cómo vemos la parte de IA generativa. Yo creo que es muy relevante, antes de enseñar slides, pues todo lo que ha contado Nacho, porque es verdad que los fabricantes vamos a poner piezas que son diferenciales, tenemos la experiencia, ¿vale?, de trabajar con muchísimos clientes y casos de uso distintos, pero ayuda muchísimo pues contar con partners como Software One que tienen pues bagaje de trabajar en proyectos en clientes y casos de uso y componer ambas piezas pues lo que nos ayuda es a tener proyectos exitosos para nuestros clientes, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. A ver, me decís cuando veáis mi pantalla que ya debería estar viéndose. ¿Puede ser? Lo vemos. Fantástico. Bueno, pues he puesto el efecto mariposa y tal, todo generado por IA, así que empezamos fuerte. Ya disculpad la foto también, que no la he actualizado, ya no tengo tanto pelo, pero bueno, ya la iré actualizando. Lo primero que quiero preguntaros es qué os evoca esta imagen. ¿Vale? Yo veo que el fuego para el ser humano ha sido algo trascendental. O sea, gracias al fuego, pues nos pudimos calentar, pudimos empezar a cocinar alimentos, fue nuestra primera fuente de energía, nos permitió llevar a la revolución industrial, a la máquina de vapor, a la electricidad. Desde la electricidad llegamos al Internet, a los teléfonos móviles. Y yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo pues un hito similar con la IA generativa. Y no solo por hacer un poco de discurso así marketingiano. De verdad que sinceramente creo que la IA generativa va a ser una tecnología igual de disruptora que el fuego, porque va a cambiar completamente la forma en la que interactuamos pues con nuestro mundo y con la información que contamos, ¿no? Yo siempre cuento un caso de uso típico que yo he sufrido toda mi vida, aunque soy ingeniero y pues estudié mucho y estoy en Google trabajando y demás, odio el SQL. O sea, odio escribir SQL, odio hacer consultas en SQL, nunca me ha gustado. Resulta que ahora tengo una herramienta con la cual yo escribiendo en lenguaje natural, sin tener que saber nada de SQL, me construye queries en SQL y ya no tengo que saber nada de bases de datos. O sea, tenemos una tecnología que lo que hace es democratizar al extremo la información del mundo. Y no sé si conocéis la misión de Google como empresa. O sea, la misión de Google como empresa es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible para todos. O sea, es democratizar el acceso a toda información del mundo. Y por eso digo que la IA generativa está siendo el nuevo fuego, ¿vale? De hecho, sin saberlo, pues todos estos productos de Google que seguramente reconozcáis, como el buscador, como Gmail, Android, YouTube, etcétera, etcétera, todos estos productos que tienen pues, más de 500 millones de usuarios distintos al día, algunos con más de 2.000 millones de usuarios distintos al día, usan IA generativa desde hace años. Cuando tú usas el traductor de Google, la forma en la que te está traduciendo es un modelo LLM, Large Language Model, ¿vale? Que es al final
la tecnología en la que se sustentan estos modelos de IA generativa. Y sin saberlo, pues durante muchos, muchos años hemos estado pues soportando todos estos millones de usuarios y a todos vosotros seguramente que uséis algún servicio de Google, ya sea Google Maps, ya sea Gmail, ya sea el que sea, soportando muchas de las funcionalidades que estáis viendo a día de hoy con IA generativa, ya sea el autocompletar al redactar los correos, la traducción, analizar imágenes, ¿vale? Con Google Fotos, el borrado mágico, todo esto es IA generativa. Y somos pioneros. O sea, al final, cuando decimos que somos los primeros en utilizar IA generativa y ser la primera empresa AI First, no lo decimos por decir, es porque desde el core de toda nuestra tecnología nos hemos encontrado con esa problemática. Y es, somos el buscador, o sea, tenemos toda la información del mundo, ¿no? De Internet. ¿Cómo la explotamos mejor? Y tuvimos que desarrollar tecnologías para incluso poder seguir prestando el mejor servicio a nuestros usuarios. O sea, nuestro principal cliente en la parte de IA generativa y en general de tecnología de datos somos nosotros como Google, ¿vale? Entonces, fijaos, ha habido una serie de desarrollos, de tecnologías, de papers, ¿vale? Que además han compartido a la comunidad que son relevantes para entender en qué punto estamos hoy. Para mí el más relevante de todos estos que están saliendo es el de Transformers, ¿vale? Transformers fue un paper que publicó nuestro equipo de ingeniería e investigación al mundo y es la forma en la que se pueden ejecutar miles de millones de operaciones matriciales de manera eficiente, ¿vale? Los modelos de Machine Learning básicamente se basan en cálculos matriciales y esto es una forma súper eficiente para poder hacer esos cálculos, tanto para entrenar modelos como para hacer la inferencia de los mismos de manera escalable y a un precio bajo. Y si lo pensáis, la T la veis en casi todos los modelos que existen ahí. De hecho, GPT, que es la competencia, ¿no? La T es de Transformer. Es el padre de los modelos que veis aquí y es lo que nos ha llegado pues a la tecnología que estáis viendo a día de hoy. Nacho lo ha comentado antes, ¿vale? Pero hay que entender bien, pues, para qué se usan los modelos de IA generativa. Y para eso a mí me gusta mucho este cómic que explica un poco por dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, al final, si yo voy a la parte de la izquierda, en la programación tradicional, pues si habéis programado en Java, o bueno, os suena, tú tipabas los objetos directamente. Decías que hay un tipo, que es un animal, que tiene tantas características, etcétera, etcétera, y enseñabas a tu sistema pues el tipo de información que tú necesitabas, ¿no? Sobre todo para tomar decisiones y poder clasificar esa información. Con el boom de las redes neuronales y lo que es el machine learning tradicional que ha dicho Nacho, que yo no quiero llamarlo tradicional porque tiene mucho sentido todavía su uso a día de hoy, pero que es el machine learning predictivo, lo que pudimos hacer es empezar a enseñar a los modelos pues qué cosas estoy buscando. Aquí hay un ejemplo que me encanta que es, oye, esto es una imagen de un gato y esta es la de un perro. Quiero que me encuentres gatos y cada vez que te enseño una imagen de un gato, pues sepas verlo, ¿vale? Igual que si hago esto, puedo hacer clasificaciones de información y determinar si esto es una queja, si esto es un ticket de soporte o lo que sea, o incluso puedo hacer forecasting, ¿vale? De cosas, porque yo estoy enseñando a mi sistema con ejemplos previos qué información estoy buscando, pero son modelos muy específicos, muy buenos en hacer una sola cosa, ¿vale? Si yo quiero decirle a un modelo, oye, aquí tienes la información del mundo, ¿no? Que es esta gran pila de libros, y ahora quiero que me expliques lo que has aprendido de los gatos y qué es un gato, esto es cuando empezamos a ver que la IA generativa tiene mucho sentido, ¿vale? Y es aquí donde veo los 3 casos de uso típicos en los que la IA generativa brilla, ¿vale? Y en los que deberíamos estar focalizando con vuestros problemas de negocio de día a día, que son la búsqueda, ¿vale? Entender de toda tu información cuál es la relevante en cuanto a lo que yo estoy buscando y luego además extraer o sumarizar o extraer los términos principales de esa información, ¿vale? El otro gran caso de uso, junto con la parte de búsqueda y clasificación de la información, es la parte que podemos decir de conversación, pero que yo me gusta decir más que es de imaginación, ¿vale? Y es, quiero que me empieces a generar respuestas en base a lo que me está preguntando un usuario. Cuando yo le digo al modelo de Gemini, ¿no? Que es nuestra tecnología de IA generativa fantástica, quiero que me escribas una función
en Python que me haga una búsqueda de todos los datos que tengo en mi base de datos, eso al final lo que va a hacer es tirar de la foto congelada de la información del mundo que tiene almacenada el modelo, que por eso estos modelos de IA generativa no los entrenamos con los datos de nuestros clientes, porque cuesta mucho entrenarlos y hay que dotarles de mucha información, y al final, pues Gemini es una foto del mundo congelada que yo puedo usar y contextualizar con mis datos. Pues y esa imaginación de quiero que me respondas, quiero que me generes un código, quiero que entiendas cómo la información quiero hacer, pues ese es otro de los grandes casos de uso, ¿vale? Y el último es la parte de generación de contenidos en general, o sea, imágenes, textos, estáis viendo ya algunos con vídeo, o sea, al final estos modelos son capaces de empezar a interpretar la información que le estamos pidiendo y generarnos mucho tipo de información. Y aquí, en ese mucho tipo de información, ese tipo de entender una imagen, un vídeo, un audio, un texto, es donde nosotros brillamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lanzamos nuestro modelo Gemini, ¿vale? Gemini, que ahora todo se llama Gemini, antes teníamos BART, antes teníamos Duet para la parte de colaboración, nuestro Gmail de empresas, etcétera, ¿vale? Que es Google Workspace. Ahora tenemos un concepto que es Gemini. Gemini es un modelo multimodal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que se ve muy bien con la imagen. Pues que somos capaces de entender en el mismo modelo vídeo, audio, texto, lo que yo necesite, ¿vale? Con lo cual, cuando yo estoy preguntando a mi modelo con mis datos contextualizados y le digo, oye, voy a hacer un prompt, que es la forma en la que yo interactúo con los modelos de IA generativa, eres un experto por ejemplo, en fútbol, ¿vale? Y quiero que me digas los principales goleadores de la historia del fútbol y por qué son los mejores y por qué no. Tengo una input de texto, le doy un prompt, le digo cómo quiero que se comporte y me lo va a devolver, ¿vale? Esto seguramente lo habéis probado ya con OpenAI, con nosotros o con el que sea. Pero y si yo le digo, oye, aquí tienes una imagen, descríbeme lo que hay en esta imagen o búscame los elementos principales de esta imagen y me lo describe, esto es algo completamente diferencial. Todavía no hay otro modelo que sea multimodal en el sentido de poder procesar las imágenes sin tener que hacer ningún tipo de transformación, porque el propio modelo es capaz de entender esa imagen y ahora lo veréis, ¿vale? 3 cosas relevantes de Gemini que quiero que os quedéis, ¿vale? El primero es que es multimodal, que tiene capacidad de razonamiento frente a diferentes fuentes de datos y es capaz de responderme y generar información alrededor de las mismas, pensando en esos 3 casos de uso en los que estos modelos de IA generativa son muy buenos. Está súper optimizado con varios tallajes, ¿vale? Para tener la mejor opción en cuanto a mis necesidades, ¿vale? Tenemos 3 tallas, una súper grande, otra súper medianita y otra incluso diminuta que se llama Nano, que la podéis ver en algunos de nuestros dispositivos móviles como Pixel y en algunos teléfonos de Android como puede ser Samsung y demás. Y por último, siempre con un foco en la responsabilidad y en la seguridad, ¿vale? ¿Por qué decimos la parte de seguridad y responsabilidad? Porque fijaos, creemos que la IA generativa pues tiene un uso que puede acarrearnos las mejores cosas del mundo, ¿no? Al final es como tener un becario que yo puedo supervisar y que hace absolutamente todo y es experto absolutamente todo. Pero es verdad que se puede tener malos usos, ¿vale? Entonces, en todos nuestros servicios de IA generativa incluimos controles de responsabilidad, en el sentido de que yo, por ejemplo, quiero que mi modelo que estoy usando no responda elementos hostiles, elementos de raza, elementos que insulten o que den lugar a confusión, ¿vale? No en cuanto a la información que estoy generando. No quiero que salgan desnudos, no quiero que salga violencia, ¿vale? Todo esto es controlable y lo tenemos parametrizado en todos nuestros modelos para que sean seguros, ¿no? El uso sobre todo para empresas. Y ahora os voy a enseñar todo esto de verdad, ¿vale? Voy a hacer una demo que espero que funcione bien. Como siempre pongo el vídeo de alguna caída que es graciosa y os voy a enseñar cómo funciona todo esto. Entonces voy a irme a mi consola, ¿vale? Fijaos, la consola, muy fácil, ¿vale? O sea, asusta un poco verla y veis muchas opciones, pero toda nuestra plataforma de IA generativa está en un único servicio que se llama Vertex AI. Y esto es otro de los grandes diferenciales que damos desde Google. Tenemos una única plataforma para toda la parte de IA generativa. Igual que tenemos una única plataforma para toda la parte de data, ¿vale? Que es Big Lake, ¿vale? Y están íntimamente relacionados. No voy a poder profundizar mucho en la parte de data, pero recordad, que lo ha dicho Nacho varias veces, que para tener un proyecto exitoso de IA generativa, un proyecto exitoso, una prueba de concepto exitosa sobre cualquier tecnología de este estilo, es importante tener datos,
¿vale? Porque seguro que todos vosotros tenéis una lista de 100 casos de uso, o de 20, o de 5, o de 1. Pero casos de uso reales que podríais llegar a resolver y que no habéis podido resolver hasta ahora porque no existía esta tecnología. Y lo importante para ver si podemos hacerlos o no, que esto os va a ayudar Software One sin ningún problema, es identificar qué datos contamos, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, Vertex AI, plataforma, muchas cosas. Yo os voy a llevar a donde yo me siento cómodo, ¿vale? Que es Vertex AI Studio. Vertex AI Studio es como nuestra portal, ¿vale? Donde yo puedo ya interactuar, voy a intentar dar zoom para que se vea bien, donde yo puedo interactuar ya con las diferentes piezas que hemos estado viendo. Fijaos, aquí una parte multimodal, tengo una parte de lenguaje, una parte de visión para imágenes, etcétera, y una parte de speech. Vamos a probar, por ejemplo, la parte multimodal. Fijaos, una cosa que a mí me encanta, ¿vale? Es primero que estos modelos se pueden usar plug and play. O sea, yo enchufo aquí y empiezo a usarlo y se acabó, ¿vale? Y ya puedo hacer un prompt que sea single turn, significa que yo escribo una vez y me devuelve un resultado y adiós, o incluso en modo chat, ¿vale? Y yo cuando estoy probando estos prompts y estoy explicándole al modelo, oye, ¿cómo quiero que te comportes? O sea, que yo sé que tienes la información del mundo y eres muy listo, pero necesito que personalices la forma en la que me estás respondiendo. Pues lo puedo hacer de manera muy sencilla. De hecho, hemos incluido muchos ejemplos de prompts, ¿vale? Para extraer información de gráficas, empezar a responder preguntas analizando charts, extraer texto de imágenes, todo está aquí en plug and play. O sea, yo le pingo a cualquiera de estas opciones de aquí y lo veis. Yo en el caso es que me he hecho un prompt mío, ¿vale? Y me lo guardo por aquí. Entonces, he hecho uno de España. Veréis, yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol. De hecho, estoy un poco afónico de ayer. Y creo que un gran caso de uso para mostrar multimodalidad de Gemini es analizar un vídeo, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a meter en este prompt, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Voy a esconder esto. Perdón, a ver si lo hago más pequeñín. Fijaos, ¿cómo puedo analizar un vídeo de un partido que es la final de España contra Holanda, por ejemplo? Mirad, yo tengo aquí un botón que es Insert Media, ¿vale? Tan sencillo como tener cargado el vídeo desde mi ordenador, ¿vale? O importándolo desde el almacenamiento de objetos que tengo en Google, que es Cloud Storage. Veréis que aquí yo tengo un vídeo, yo lo enchufo aquí, ¿vale? Veréis que lo he cargado y esto es parte de mi prompt. Fijaos que es una pasada porque típicamente si yo quiero procesar vídeos, os lo voy a enseñar, ¿vale? Que se escuche y demás. Esto es el resumen del partido, ¿vale? ¿Veis? No hay truco ni cartón, o sea, es el vídeo. Aquí la patada de Heitinga a Xabi Alonso, que no se llevó más que una amarilla, le deberían haber echado, pero bueno. Yo he pasado el contexto de mi modelo, básicamente, de Gemini, que tengo un vídeo que es la final del Mundial de España y le he dicho, oye, como periodista deportivo, escribe un artículo, resumen de este partido, indicando en qué minuto del partido se marcó gol, quién fue el goleador, así como los principales momentos del partido. Fijaos que es un vídeo. Es un vídeo. No le he dicho nada. No le he dicho que jugó a España. No le he dicho cuándo se jugó. No he dicho quién es el goleador. Y fijaos otra cosa, ¿vale? Le estoy pasando 225.000 tokens casi, ¿vale? Normalmente los modelos de IA generativa de la competencia están bastante limitados, ¿vale? No puedes pasar todo esto. Con la versión de Gemini 1.5, que luego os voy a explicar las diferencias, tranquilos, puedo llegar hasta 1.000.000 de tokens. Es decir, meter una película entera o meter, pues para que veáis 1.000.000 de tokens más o menos, es unas 1.000 páginas en un libro, ¿vale? O sea, fijaos la información con un prompt sin tener que hacer un RAG, un Retrieval Augmented Generation, usar vectores, etcétera, ¿cómo puedo customizar yo la respuesta de mi modelo? Y veréis lo sencillo que es. Yo directamente he puesto esto. No he tocado nada, ¿vale? Aquí hay unos parámetros como la temperatura, que es cómo quiero que seas de imaginativo o no. Tengo otros parámetros como limitar el número de tokens. Tengo algunas cosas como los safety settings que veis aquí, que he comentado antes. Oye, no quiero que tengas discurso de odio, no quiero que sea contenido sexual, etcétera, ¿vale? Y algunas partes avanzadas, pues a nivel de parametrizaciones que se pueden hacer y algunas cosas chulas como la parte de grounding, ¿vale? Que no lo tengo habilitada en este proyecto, pero es la capacidad de buscar en Google
la información que me está generando el modelo sobre los datos que yo le he pasado para verificar que hay cierto grado de correctitud, ¿vale? O sea, que puedo comprobarlo contra Internet y puedo decir, sí, sí, el partido de España se jugó en 2010 en el estadio de Johannesburgo, Iniesta marcó un gol en el 116, etcétera, etcétera. Y fijaos, en un momentito, este vídeo que habéis visto ahí de resumen, me está generando un artículo, ¿vale? En tiempo real lo estáis viendo, ¿eh? España toca el cielo en Johannesburgo. Iniesta da la primera estrella a la roja. Johannesburgo, Sudáfrica, 11 de julio de 2010. Fijaos lo que está pasando aquí. Esto es la multimodalidad. Yo le paso un vídeo. En el vídeo no viene que se jugó el 11 de julio de 2010. En el vídeo a lo mejor no viene que es el primer mundial de España, ¿vale? O sí. En el vídeo no hay un texto que ponga minuto 116 Andrés Iniesta. La ha extraído de las imágenes y de la información que tiene el propio modelo sobre el partido, ¿vale? Pero fijaos todo lo que extrae. Minutos, ¿vale? Minuto 5, tarjeta amarilla Van Persie. O sea, es capaz de identificar lo que está pasando en el vídeo, en el minuto 5 del partido, por qué se lleva una tarjeta Van Persie, qué ha pasado, el gol de Iniesta, el manchego remata la volea a un pase de Cesc. O sea, es increíble lo que puede llegar a hacer esto. Vosotros fijaos una empresa de media que tiene que hacer el resumen del partido constantemente, pues directamente le enchufo el vídeo y lo voy haciendo, ¿vale? Esto es la multimodalidad. Y es un ejemplo relativamente, y con perdón, tonto, de lo que podemos llegar a hacer con vuestros datos y con vuestros casos de uso, ¿vale? Entonces, voy a volver a la presentación para contaros pues cómo funciona esto de Gemini. Luego habrá tiempo para preguntas, así que sin problema podemos participar. Por favor, preguntadme porque a mí me encanta. De hecho, en esta sesión voy a intentar cubrir también novedades que anunciamos en nuestro evento el Next en Las Vegas, ¿vale? Que yo creo que son relevantes pues, para todo lo que estamos viendo hoy. Tenemos dos sabores de Gemini, ¿vale? Tenemos el Gemini 1.0 Pro, ¿vale? Que básicamente es una versión estable de los modelos de Gemini con una ventana de contexto más pequeña, creo que son 100 y pico mil tokens. Token es como un lexema. No es una palabra, digamos que es un lexema, ¿vale? Oye, pues un vídeo, por ejemplo, de 20 minutos de resumen del partido en el final del Mundial de España, pues extrajo 250.000 tokens. La ventana de este está como limitada a unos 100 y pico mil, ¿vale? Este tiene un millón de contexto, un millón de tokens, ¿vale? Y esto es relevante porque uno está en GA, ¿vale? Es muy bueno, funciona muy bien, va a dar respuestas muy acuradas y demás. Gemini 1.5 Pro es el nuevo modelo que va a salir, ya está en preview, lo podéis usar, como habéis visto, en la consola de Google y lo podéis integrar en vuestras aplicaciones y tiene esas partes chulas que os queríamos contar. Este es multimodal, pero este es multimodal con 1 millón de tokens. Es decir, lo que os digo, unas 1000 páginas de un documento, no sé cuántas horas de vídeo, capacidad de extraer audio del propio vídeo, etcétera, etcétera, incluso PDFs, ¿vale? Esto es chulo porque le puedo directamente pasar un PDF también como contexto, habéis visto con el vídeo. Pues lo mismo le puedo pasar un PDF y empezar a preguntar sobre el PDF. O sea, que empezar a pensar en esos casos de uso que tenéis. Otra cosa muy relevante sobre todo esto es que tenemos esquema nacional de seguridad a nivel alto, tanto en los modelos antiguos como Palm, ¿vale? Que sigue funcionando, es un modelo de texto excelente de IA generativa, como la parte de imagen, para generación de imágenes, que es un modelo específico para generar imágenes, o Gemini, ¿vale? De hecho, aquí todavía están los nombres antiguos, pero gracias al trabajo que hemos hecho aquí en este país y a la región que tenemos en Madrid, etcétera, etcétera, pues tenemos esquema nacional de seguridad a nivel alto en todos estos servicios, lo cual es maravilloso para muchos entornos regulados, ¿vale? Yo lo pongo aquí porque seguramente pues tenemos una amalgama de verticales en esta sesión por parte vuestra de clientes y seguramente alguno de vosotros pues tenga alguna regulación y es muy fácil cumplirla, ¿vale? Tenemos otros esquemas de regulación, nos podéis preguntar después y hablar, ¿vale? Entonces, ya hemos visto, por hacer un poco de recap con la parte de la demo, que igual me explayo mucho por ahí, hemos visto la parte de Gemini, ¿vale? Que es una pieza out of the box que yo enchufo como un API y que tengo una interfaz y que puedo usar, ¿vale? Y luego, por detrás, ¿qué hay? Y aquí es donde me gusta sacar pecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque he dicho que Vertex AI, que es este logo que veis aquí, es una plataforma. Y es una plataforma end-to-end. De hecho, hay un término que han acuñado en Google desde Estados Unidos que es el hipercomputador de AI, ¿vale? ¿Por qué?
porque tenemos desde el alto nivel, con soluciones out of the box, como la que habéis visto, o como soluciones de contact center, o como soluciones de búsqueda para retail, media o salud, o las soluciones de Gemini que tenemos integradas pues, en nuestras herramientas de colaboración, o la parte del agente conversacional que habéis visto o de búsqueda que habéis visto, ¿vale? Todo eso está out of the box, es la punta del iceberg, como ha dicho Nacho, pero luego hay mucho más, ¿vale? Hay un motor entero, ¿vale? Que consiste en varias piezas, desde la propia infraestructura, que está optimizada, fijaos, si tenéis interés en bolsa, Nvidia se está forrando, ¿vale? ¿Por qué? Porque vende GPUs, ¿vale? Que son aceleradoras que típicamente se usaba para aceleradoras gráficas, ¿vale? Pero que resulta que calculan muy bien esos cálculos matriciales que son los tensores, ¿vale? Que son matrices de varias dimensiones. Pues nosotros, desde hace mucho tiempo, ya tenemos también nuestras propias aceleradoras que se llaman TPUs. Otra vez la T, ¿vale? No es de transforme, es de tensores, ¿vale? Tensor Processing Units. Son específicamente aceleradoras diseñadas específicamente para acelerar modelos. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que los principales players del mercado en soluciones de Machine Learning, ¿vale? Y de IA generativa, no solo los nuestros, colaboren con nosotros y tengamos lo que llamamos el Model Garden. Model Garden, ¿vale? Que lo voy a enseñar directamente en consola, es la capacidad de tener un marketplace, me salgo de aquí, un marketplace de modelos, ¿vale? De los principales modelos que tenemos en el mercado, ¿vale? Aquí veis los nuestros, ¿vale? Que están disponibles aquí, pero también veis otros que son muy reconocibles, si voy por aquí, como Llama, de Meta, ¿vale? Que es el de Facebook. También tenemos Cloud 3, tenemos Stable Diffusion, Mistral, Palm, que es el nuestro anterior, Java, o sea, tenemos hasta 130, ¿vale? Modelos disponibles del mercado para que tú en un clic, y lo vais a ver, los puedas usar. O sea, yo aquí quiero usar el de Facebook, ¿vale? Le clico aquí y ya directamente me deja probarlo. Literalmente me deja probarlo. Incluso tengo notebooks y, bueno, diferentes herramientas para poder empezar a hacer mis pruebas, ¿vale? Con este modelo. Y esto es un deploy como si fuera un servicio más de Google, ¿vale? Esto es muy relevante porque es que todos estos terceros colaboran con nosotros no solo para que puedan dar visibilidad a sus modelos, que hay modelos muy específicos para cosas muy específicas, como Anthropic para temas de ropa, me parece que es en retail y demás, sino que además es un elemento más que se despliega en un clic usando la mejor infraestructura del mercado, que es la que damos nosotros para aparte de aceleradoras de modelos de IA generativa, ¿vale? Y esto es muy relevante por esto, porque ellos mismos estos modelos que veis aquí de terceros, están usando esta misma infraestructura para entrenar sus propios modelos. Es por eso por lo que yo saco pecho en este sentido. Y luego, cuando vamos subiendo, pues aparte de que puedas entrenar tus propios modelos con una serie de herramientas maravillosas que no puedo entrar en mucho detalle, también tenemos herramientas casi plug and play para customizar estos modelos a vuestra medida. ¿Por qué? Porque a veces un prompt donde yo digo, pues eres un periodista, escríbeme un artículo de este vídeo y tal, no es suficiente. A lo mejor tengo que bucear en un repositorio documental con 10 teras de PDFs, manuales y tal en un contact center. O a lo mejor necesito recuperar los últimos 5 años de transacciones de mi ERP y tengo que empezar a responder preguntas sobre ello. Esto es donde tenemos una solución que ha integrado otras piezas que antes estaban viviendo como de manera autónoma, que hemos llamado Vertex AI Agent Builder, ¿vale? Vamos a verlo todo. Bueno, aparte de Vertex AI Model, lo habéis visto en consola, pero aquí os lo dejo más bonito, marketingiano. Tenemos todos modelos fundacionales de Google, tenemos los multimodales, los no multimodales, que son específicos para determinados elementos, los modelos específicos, por ejemplo, de traducción, de OCR, documentos, que lo vendemos mucho porque la verdad es que funciona de maravilla. La parte de seguridad, ¿vale? Hacer análisis sobre los datos que yo tengo en mi SOAR, por ejemplo, y poder extraer elementos y que me los explique. Es toda la parte de seguridad les interesa mucho. Y los terceros, ¿vale? Y todo esto es plug and play. Tengo que hacer detalle y especial interés porque a mí me parece súper chulo, que es una novedad del Next, que ya hemos lanzado Imagen 2. Sabéis que teníamos una versión anterior de Imagen. Elon Musk pitorreó mucho de nosotros en Twitter porque pues, éramos demasiado inclusivos quizás y generamos imágenes pues, que da lugar a confusión, como un soldado nazi pues, de otra raza que no fuera aria y demás. Entonces todo esto lo hemos reimaginado, ¿vale? Lo hemos reconstruido
y hemos añadido una serie de filtros de seguridad y una serie de elementos pues para evitar dar lugar a confusiones, a generar imágenes pues que no tenían sentido, ¿no? Y que el modelo empezara a alucinar. Y en este sentido, pues fijaos, las imágenes estas son realmente generadas. Yo me quedo con esta, ¿vale? Lo que es un live image, ¿vale? Son imágenes, vídeos de 4 segundos y esto pues tiene millones de aplicaciones. Fijaos, esto es un curry que se está cocinando, pues fijaos los elementos que podemos hacer pues para generación de contenido, para incluir nuevas campañas o para que incluso los productos que tenemos en una época del año pues tengan un fondo distinto si son verano, si es Navidad y añadir elementos y editarlos, ¿vale? Que esto es bastante chulo. La parte de Builder que he dicho antes, que esta es súper relevante para el mundo de empresa, ¿vale? Que es Vertex AI. Fijaos, ya he dicho pues que tenemos este hipercomputador que tiene una infraestructura, que tiene una serie de modelos y que tiene una plataforma que es Vertex AI. Y sobre esto lo que estamos sacando es al final una serie de entidades inteligentes que usan toda esta tecnología que os he enseñado para poder hacer diferentes tareas, ¿vale? Y cada uno está muy optimizado para esas tareas. Pues quiero un agente que hable código pues para generarme documentación, para verificar la información de mi código o para generarme el código directamente. Uno de seguridad para entender los logs de mi SIEM. Otro de data para hacer consultas en SQL que yo no quiero saber hacerlas o que me agregue información con lenguaje natural. Otro que genere imágenes. Otro que responde a las preguntas de mis empleados con mi base documental de recursos humanos. Otro que sea un agente abierto para mis clientes, ¿vale? Para que puedan contestar, escribir, etcétera, etcétera. Pues un modelo que funciona con IA generativa, que es la leche para interactuar con los usuarios. Todo esto son setas, ¿vale? Que yo puedo construir de manera muy sencilla y ahora os enseñaré cómo funciona, ¿vale? Este Agent Builder que os decía, que ahora integra pues diferentes piezas que antes vivían separadas, ahora son unas. Tenemos toda la parte de búsqueda y de conversación de Vertex AI, ¿vale? Que de verdad que es muy fácil usarlos y os reto a que nos contactéis, por favor, para hacer pruebas de concepto, porque una mañana os podemos tener algo construido con vuestra información de la página web, ¿vale? Que hay que verificar, pues, que tenéis propiedad del dominio y demás, o con un SharePoint, o con un pool de documentos. En una mañana podemos tener casos de uso funcionando con la información, ¿vale? En una mañana. O sea, solo hay que verificar que tenemos la información y os reto, por favor, a que nos escribáis y trabajemos. ¿Por qué? Porque tenemos 3 sabores, ¿vale? De este constructor de agentes. Tenemos no code, literalmente plug and play. O sea, yo enchufo los documentos, le digo, este es mi repositorio documental, empieza a responder sobre los mismos. Tenemos opción low code, donde yo hago algo de prompt tuning, donde empiezo a integrar alguna otra fuente de datos con algún conector y demás, pero que sigue siendo, pues no tengo que codificar nada. Incluso full code, ¿vale? Cuando ya vamos a hacer motores de retrieval complejos. Si yo quiero usar, por ejemplo, LangChain para orquestar, ¿vale? Que es un estándar de mercado a día de hoy en la IA generativa. Si yo necesito conectar diferentes fuentes de datos e incluso construir mi propio RAG, que es una forma de hacer una búsqueda vectorial cuando quiero customizar mucho estos modelos de IA generativa, por resumirlo muy sencillo, preguntando, ¿vale? Luego os enseño cómo funciona, pero realmente tenemos todos los sabores posibles y es una plataforma end-to-end. Y no es plataforma end-to-end de esto que nos venden siempre que son building blocks, piezas de Lego, ya las integro, no. Esto es end-to-end como habéis visto. Yo subo un vídeo en un bucket, el bucket lo puedo usar en cualquiera de los servicios que tengo ahí, empezar a tunear el modelo, incluso explotarlo con una web, por decir una manera, hacia afuera, ¿vale? ¿Para qué lo usamos? Pues para muchísimos casos de uso. Atención al cliente, conversaciones personalizadas en base a mis datos, en base a mi información, ¿vale? Por ejemplo, toda la parte de análisis de mercado, soporte de análisis de mercado, asistentes virtuales de banco, que puede ser en chatbot o puede ser en correo, ¿vale? Estoy viendo cada vez más bancos que, por ejemplo, te mandan el correíto de, oye, he visto que has hecho 15 viajes el último mes, ¿por qué no contratas nuestra American Express o nuestra Discovery Millas de Iberia y te hubieras ahorrado no sé cuántos miles de euros en todos esos viajes y encima hubieras ganado noches de hotel gratis? Este tipo de información que la tienes, podemos configurar estos agentes para que conecten esta información con la transaccionalidad de nuestros clientes, el uso que hacen de nuestros productos, etcétera, etcétera, para poder hacer campañas dirigidas. O sea, las aplicaciones son sin límite, ¿vale? Y sobre todo uno que este es el más fácil. Oye, necesito analizar mi información, necesito crear un chatbot de empleado, un chatbot regulatorio, un buscador de información de mi empresa, de recursos humanos. Estos son los más sencillos de empezar a usar y son súper sencillos de construir, ¿vale? Modo resumen, ¿vale? Tenemos toda la parte de orquestación y cómo construimos los agentes que habéis visto,
Una parte que no he comentado, que es muy interesante, ¿cómo verifico yo que la información que me está dando es real? Pues, por ejemplo, puedo hacer grounding, que es esa forma de yo comparo la respuesta que me ha dado el modelo con la información que hay en Internet o en mi propio entorno corporativo, usando Vertex Search y usando un RAG con mi información, y puedo hacer grounding y decir, cuando yo estoy preguntando por un curry y me responde con el curry es un plato indio que tiene no sé qué especia, tal, yo puedo buscar en Internet esa información y verificar que es real. Y cuando busco en mi información corporativa a qué hora abre el comedor en recursos humanos y me dice a las 4 menos cuarto, yo cuando hago grounding también puedo recuperar el documento PDF o la información que yo tenga de mi empresa que verifica que es real esta información, ¿vale? Y todo esto con foco en extenderlo, ¿vale? Conectar estos modelos de IA generativa con otros servicios, ¿vale? Ya sea, pues, cuando hago una transacción que haga algo, ya sea recoger una publicación de Internet y querer hacer un análisis de mercado de esa publicación cuando estoy haciendo un análisis de si quiero invertir en un grupo de acciones o en otro, ¿vale? Esto muchos bancos lo están usando también para hacer análisis de información de sentimiento, perdón. Y es así como funciona, fijaos. Esto es la interfaz de Vertex Search. Me da un buscador como el de Google. Es tener el propio buscador de Google con IA generativa en mi casa. Yo cargo los documentos, yo escribo la consulta que quiero hacer, me va a responder y directamente me va a dar las fuentes, ese grounding, que justifican esa respuesta. Fijaos, me va a dar un párrafo o me va a construir una respuesta de manera generativa y yo voy a poder incluso seguir haciendo preguntas sobre esa información que me ha devuelto para sintetizar aún más la información. Recordad, casos de uso maravillosos de IA generativa, la clasificación del contenido y la sumarización y extracción de la información útil de ese contenido, ¿vale? Esto funciona out of the box. En una mañana lo tenemos, cargamos los documentos, ya estén en un SharePoint donde sea, o incluso tickets en un Jira, ¿vale? Son casos de uso relevantes, los enchufamos y empezamos a trabajar, ¿vale? Y con la parte de conversación, ¿vale? Que es el chatbot, funciona igual, ¿vale? Una cosa de las novedades que hemos tenido este año es que hemos creado playbooks, ¿vale? Que es básicamente tener un maestro de ceremonias de chatbots, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes, ¿qué estábamos haciendo con la partida generativa? Pues teníamos un chatbot que respondía a todas las peticiones de mi cliente, mis usuarios, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, con tanta información y tantos contextos, le estamos pidiendo a una máquina lo que un ser humano no sabía hacer. Y esto hacía, pues, complicar las respuestas y era complicar también verificar ese grounding, verificar la veracidad de las respuestas que me estaba dando, ¿vale? Porque estábamos mezclando muchísimos contextos. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues poner un maestro de ceremonias y poder tener un chatbot de chatbots. Esto es fantástico porque las respuestas van a estar mucho más ajustadas al contexto sobre el que estoy preguntando. Y puedo tener un chatbot de bajas de líneas telefónicas, un chatbot de recobros, un chatbot de FAQ, un chatbot de departamento de calidad, y todos van a estar orquestados por el mismo. Y esto es muy relevante. Y además esto se combina muy bien, que veis aquí Dialogflow, seguramente es una tecnología que conozcáis, que es nuestra herramienta pues, de chatbot, ¿vale? O de agente conversacional, que se integra muy bien pues, con los Genesis, con los Abayas, y estamos usando en muchos clientes. Tenemos la opción también de configurar el determinismo de un árbol IVR tradicional, donde yo decía, oye, pues quiero pagar mi suscripción y que directamente te lleve a un endpoint de pago. Podemos combinar ambos mundos, ¿vale? El determinista de toda la vida de los árboles de decisión con este, ¿vale? Para que en casos en los que yo necesite pues, dar una respuesta más dinámica al usuario, pues podamos combinarlos, ¿vale? Y esto es súper chulo. Y el último que a mí me gusta mucho es el de grounding con Google Search. Esto se integra en cualquier aplicación. Fijaos, esto de hecho creo que es de la aplicación de Uber Eats, ¿vale? Que está funcionando a día de hoy. Yo, por ejemplo, tengo mi chatbot que me apetece comer algo hoy. Vale, en las últimas semanas has pedido estos platos. ¿Quieres probar el Billarni? ¿Billarni? ¿Qué es el Billarni? Y me da una respuesta Uber Eats en base a la información que tiene y es capaz de hacer grounding y integrar el buscador de Google para verificar que la información que me está dando Uber Eats sobre qué es el Biryani, pues es real y es verídica. Y esto se integra en cualquiera de vuestros servicios, ¿vale? Entonces, cuando tenéis ese agente conversacional para cualquier tipo de interacción con mi usuario, que ahora está muy de moda, por ejemplo, pues en retailers estoy viendo, pues con tus gustos te va recomendando de ropa y puedes determinar cuál te gusta. En cadenas hoteleras estoy viendo, por ejemplo, la parte de actividades. En el mundo
pues los supermercados, perdón, me recomiendan dietas, ¿vale? En base a las compras que he hecho, y me recomiendan platos. Yo puedo verificar absolutamente todo con esta parte de grounding, ¿vale? Que mola mucho. En resumidas cuentas, tenemos un porrón de casos de uso. Y tenemos, además, un porrón de casos de uso verticalizados por vuestro vertical, ¿vale? Si sois una empresa regulada, sois una empresa industria, sois una empresa de retail, sois una empresa, tenemos casos de uso y ejemplos reales de clientes de cómo están usando esta tecnología para sus casos de uso. Aquí os dejo todos, pero pensad que son 3 casos de uso, básicamente. Generación de contenido, ¿vale? Conversación y toda la parte de generación de imaginación en la respuesta en base a la información que yo le estoy dando y clasificación de datos, extracción de la información relevante, sumarización y servirme mejor la información y democratizar el acceso a esa información, ¿vale? Y aquí tenéis todos. Y voy a terminar con otra demo y esta a mí me gusta mucho porque hemos hecho una mini interfaz, disculpad que encuentre la ventana adecuada, estas cosas de los Mac, perdón, que la tengo aquí. Hemos hecho un chat regulatorio, ¿vale? Es un chatbot regulatorio. No estamos usando la interfaz de la consola, lo hemos construido un poquito más pues por darle estilo. Fijaos, la fuente de datos que estamos usando es Basel 3, ¿vale? Basel 3 es una regulación, ¿vale? Que explica pues cómo son las transferencias bancarias, cómo la solvencia, cómo son los índices de riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo tengo otros esquemas por aquí que hemos cargado en un bucket de Cloud Storage, un almacenamiento de objetos de Google Cloud, y yo puedo hacer preguntas, ¿vale? Hemos dejado algunos ejemplos, ¿vale? A mí me encanta esto. Yo, con la información que tengo en esa documentación, pues, por ejemplo, ¿puedes decirme cómo calcular los requisitos de capital no puestos en el default y no sé qué, no sé cuántos? Yo no sé mucho del mundo bancario, pero sin tener ni idea de esto, yo directamente le puedo preguntar y vais a ver en tiempo real que me está respondiendo, y esto no es un cartón piedra, de verdad, le puedo preguntar cualquier cosa, le puedo preguntar qué tiempo hace hoy o lo que sea. Bueno, va a responder un poco, pero bueno, me va a dar la información, fijaos, y me va a dar la información con la fuente, ¿vale? La fuente la tengo aquí, es este documento, ¿vale? Y tengo diferentes fuentes para verificar que la información que me está dando es la adecuada. Y de hecho, veis cómo lo hemos configurado, es un prompt. Eres un companion, un chatbot regulatorio que acompaña a mis usuarios, tienes estas informaciones, respóndeme de esta manera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y me lo está respondiendo todo, ¿vale? De hecho, esto mola porque al ser un modelo de IA generativa, pues puedo pedirle más cosas. En la pregunta de ejemplo que veis aquí, que le he pasado, también hay un ejemplo en el que haciendo follow-up, ¿vale? Le puedo pedir que me escriba un código en Python para calcular ese requisito de capital, ¿vale? Que no me preguntéis qué es porque de verdad que soy un inútil para estas cosas. Pero bueno, yo programando y eso sí que sé. Entonces, fijaos, yo le vuelvo a hacer la pregunta de follow-up preguntando por el código de esto, y esto en tiempo real me va a dar la respuesta, ¿vale? Puedes escribir un programa en Python que calcule el capital requirement, y ya me hace esa misma fórmula que habéis visto, ¿vale? En Python, ¿vale? Pues fijaos, esto tiene millones de aplicaciones. Este es un caso sencillísimo, ¿vale? Que seguro que tiene mucho impacto para vosotros. Y, por favor, tenemos una empresa como SugarOne que sabe latín de estos casos de uso, que además va a analizar si tenéis la información adecuada, está limpia, está clasificada, porque donde hay un proyecto de IA generativa o de IA en general, hay un proyecto de datos, ¿vale? De fundación de datos, donde tengo que decidir qué información tengo, cómo la clasifico, cómo le doy acceso a la gente a esa información. Porque para hacer una POC, esto en 2 patadas se hace. Pero para llevarlo a producción y tener dominios de datos distintos, hay que construir esos proyectos con partners que sepan de esto y con fabricantes como nosotros que os den una plataforma para hacer ese gobierno de datos que la tenemos, ¿vale? Entonces, ya terminando, y disculpad, porque igual me he extendido un poco, me gustaría daros las gracias y con esta imagen también generada por IA, y me gustaría recordaros pues que la IA generativa es un cambio de paradigma tremendo. Tenemos ejemplos, tenemos arquitectura de referencia, os podemos explicar cómo construir todos estos casos de uso, tenemos muchísima experiencia, proyectos en producción ya por fin desde hace bastante tiempo, así que por favor contactadnos porque es un momento épico, ¿vale? Para estar en esta tecnología, así que muchas gracias y le doy el paso de vuelta a Nacho, creo que me extendí un poquito ya y disculpadme, dejo de Sí. compartir y le paso a Nacho la...
la pantalla. Fenomenal. Alberto, millones de gracias, de verdad, que yo creo que ha sido muy, digamos, desde luego que ha quedado claro un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? La sencillez con la que puedes validar un poco cómo funciona la tecnología, ¿vale? Y dentro de Google, que yo creo que es algo muy potente y muy interesante para aquellos que desde luego a lo mejor ni siquiera han accedido a la consola, yo creo que ha sido muy guay. Voy a pasar a presentar rápidamente y sobre todo viendo un poco que digamos, el esfuerzo también, el tiempo que hemos dedicado, hemos tocado muchos puntos y agradeceros otra vez también bueno, que aquí estéis, os mantengáis con nosotros también, que yo creo bueno, que ha sido, espero que haya sido también interesante. ¿No? Ahora voy a cerrar un poco con, si os parece, digamos, un par de casos de uso que creo que son muy relevantes. Como os decía al inicio, uno de ellos, un caso de éxito, digamos, público de Google, ¿vale? Que hemos desarrollado con un cliente. Aquí lo tenemos. Voy a intentar recorrerlo rápidamente, pero explicar los puntos principales. Creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ahora sí se está cargando. Ahora veréis mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues entonces aquí hablar de Arnoya. Arnoya es una distribuidora de libros, ¿vale? Al final su negocio consiste en comprar a las diferentes editoriales grandes volúmenes de libros que luego ellos mismos distribuyen, ya sea en su negocio B2B con otras librerías o bien en su negocio B2C online, que es a través de su propia web, digamos, bueno, distribuir esos libros. Entonces, tiene una casuística muy específica su negocio, que al final ellos cuando compran a las editoriales, ¿vale? Ellos compran y tienen un periodo de un año para devolver esos libros sin coste alguno, ¿vale? Digamos que ellos compran en función de lo que entienden que se va a vender de ese libro. Entonces, claro, ellos tienen el conocimiento de muchos años de experiencia en el negocio y también de, pues, oye, aquellos libros más populares, autores más populares, etcétera. Entonces, ellos pueden hacer una estimación de cuántos libros, cuántos ejemplares se van a vender de cada uno de cada uno de estos libros, ¿vale? Tienen digamos, esa experiencia propia, pero tienen un problema, que es al final ellos, ¿vale? Compran estos libros a las editoriales y aquellos libros que nos han vendido tienen un año para devolverlos, pero durante ese periodo de tiempo, aquí se abren dos problemas, ¿vale? Que uno de ellos es, durante ese año, aquellos libros que no han vendido, ese precio que pagaron por él, aunque luego se ha devuelto durante un año, tienen ahí una fricción, un tema financiero en el cual tienen ese dinero parado, ¿vale? Aunque luego se devuelva, no pierden ese dinero, pero es durante un año, oye, pues tienen de todo el volumen, esto es una de las principales distribuidoras de aquí de la península y de América Latina, ¿vale? Entonces tienen un negocio muy grande en el cual, pues oye, con el conjunto de errores o de aquellos libros que no han vendido, os podéis imaginar el volumen de dinero que tienen parado durante un año. Repito, aunque se devuelva pasado un año, es dinero parado durante un año que evidentemente financieramente es un problema, ¿vale? Entonces, eso por un lado, y la otra derivada, el otro problema viene de aquellos digamos, libros que en aquel momento en el que reparten a alguna librería o que se quedan cortos de los libros que solicitaron o que compraron a las editoriales, pues son libros que han dejado de vender. Oye, pues el vender exactamente los libros que solicitaron no es una buena noticia, al revés, significa que podrían haber vendido más, ¿no? Entonces, derivado de este problema, ¿vale? Ellos vinieron a nosotros solicitando un poco una solución para la predicción de ventas de cada libro, ¿vale? Un sistema en el cual pudieran predecir los libros que se van a vender cuando había un lanzamiento de un vídeo, en el momento en el que compraban a esas editoriales. Aquí hablamos, recordaréis un poco el inicio de esos proyectos de Machine Learning o IA predictiva, que en este caso sería la predicción de venta. ¿Vale? Entonces nos solicitaron esta parte de predicción de venta. ¿Y por qué hablo únicamente o por qué resalto este caso de éxito? Porque la solución que nosotros desplegamos después de, digamos, ellos tenían contenido un poco el detalle de las diferentes referencias, que eran miles y miles, creo que eran recordar que eran más de 150.000 referencias diferentes de los libros que ellos vendían, pues toda la información de esas referencias lo tenían contenido en su ERP, ¿vale? Y no tenían manera, digamos, de representar o de extraer la información de ese ERP. Entonces, nosotros para desplegar la solución, en inicio lo que hicimos fue, después de una fase de análisis, de assessment de 2 semanas, en los cuales entendíamos digamos, la casuística de cómo extraer esos datos, planteamos una arquitectura de referencia, un plan de proyecto y entendíamos la calidad del dato con el que contaban en su ERP para luego llevarlo hacia la plataforma de Google, en este caso hacia BigQuery, pues
dibujamos todo ese proceso de extracción, ¿vale? Y analizamos también en ese assessment los posibles casos de uso, más allá de la predicción de ventas, que es por donde vinieron o lo que solicitaron ellos en el inicio, otros posibles casos de uso de IA que podían aplicar entendiendo ya mejor su negocio, ¿vale? Aquí siempre pasa una cosa y nos pasaría con cada uno de vosotros. Los que mejor conocen el negocio sois vosotros, ¿vale? Y nosotros cuando llegamos tenemos cierta experiencia en diferentes sectores, como es obvio, ¿vale? Y luego ya también está el tema de sentido común y de ir trabajando con vosotros y, digamos, la capacidad de aprendizaje que tiene nuestro equipo. Esto es evidente, pero la realidad es que cuando llegamos, los que mejor conocen el negocio sois vosotros. Entonces, tenemos que partir de una guía por vuestro lado de aquellos aspectos más relevantes, qué variables entendéis, digamos, que dependen más de la venta de X ejemplares o este tipo de libros, la estacionalidad que tenéis en vuestro negocio, etcétera. Pues esto, en una primera fase, nos lo tenéis que trasladar y nosotros tenemos que aprender. Como digo, ya tenemos, oye, pues, la próxima distribuidora o de determinados sectores, hotelero, financiero, etcétera. Evidentemente tenemos cierta práctica en muchos de estos sectores, ¿no? Pero el negocio particular, esto, las tripas del negocio, lo conocéis mejor vosotros, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a esta fase de análisis, oye, el objetivo es la previsión de ventas, planteamos, una serie de casos de uso alternativos de IA que pudiéramos poner, como os comentaba al inicio, en este listado de prioridades, ¿vale? Y focalizar en cuál vemos que, oye, con el mínimo esfuerzo tiene el mayor beneficio, esta matriz de esfuerzo-beneficio, que también es fundamental, ¿no? Plantearla desde un inicio, pues ya a la hora de abordar el proyecto construimos la plataforma de datos, llevamos estos datos del RP, normalizamos estos datos y bueno, al final tener este tablón analítico con las referencias y las diferentes variables que tenían ese RP, probamos a hacer este modelo predictivo, ¿vale? Y este modelo de predictivo de ventas, en función de, digamos, de las características de este libro, lo comparábamos o en el histórico de ventas que teníamos desde los últimos 6 años, pues entendíamos si salía una nueva referencia, que hacíamos una previsión, ¿no? de los libros que se podrían vender de este libro y vimos que los resultados no eran buenos, ¿vale? Y esto pasa mucho en proyectos de Machine Learning, ¿vale? De este tipo, que al final tú tienes que hacer diferentes iteraciones del modelo, ¿vale? Ir mejorando, digamos, el cómo se entrena ese modelo, cómo las variables con las que se trabajan, etcétera, para luego ya, digamos, tener resultados satisfactorios, ¿no? Hay diferentes iteraciones y esto es algo habitual. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, ¿vale? Según iba transcurriendo este proyecto, nos dimos cuenta que la calidad o los datos con los que contaban ya en SRP no eran suficientes. Y ahí es donde, ¿vale? Aplicamos IA generativa, ¿para qué? Para, como hablábamos antes, definir o crear nuevos valores. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a la categorización de los libros, digamos, que tenían actual, pues unir nuevas variables que podíamos, digamos, crear, aquí pasando con la solución de TextBison que está contenida dentro de GCP, pues aquí lo que intentábamos era de tener nuevas categorías, nuevas etiquetas de estos libros para que la información de referencia y para que, digamos, la categorización posterior y estos clústeres que llamamos a veces de libros similares fuera más completa, más hilar más fino, ¿no? Hablábamos antes también. Y esto es muy similar a, por ejemplo, lo que hace Spotify, ¿vale? Y esto aplicándolo en una distribuidora aquí en España, en concreto en Galicia, ¿no? O sea, aquello que hace Spotify, ese mismo concepto es lo que hacemos en este caso. ¿Por qué? Porque al final Spotify está categorizando estas canciones, ¿vale? Tiene una, digamos, primero hace un proceso de categorización de estas canciones. Nosotros de igual manera hacemos un proceso de categorización, en este caso aplicando IA generativa para tener una categorización más completa, ¿vale? Más allá de lo que tenían ya información personal, digamos, propia, ¿no? Que a veces se llama first party data, pues hacemos esta categorización nueva, ¿vale? Y de esta manera teníamos estos clústeres de libros similares más pulido y podíamos hacer una previsión de ventas, ya que lo que se vendió tal, pues al final lo que conseguimos es tener, bueno, un 10% de mejora en el sistema de compras de esta distribuidora, ¿vale? Lo cual, en términos económicos, lo que hablábamos antes también de que estos proyectos al final se tienen que traducir en beneficio económico, en beneficio de negocio, al final en dinero, ¿vale? Para vuestras compañías, pues conseguimos un 10% de mejora en este proceso de compras, que se traduce en varios miles de euros, digamos, de momento, ¿no? Esto fue implementado hace un año, en lo que tenemos comparativa de momento hemos visto que se traduce en una mejora como digo, en este proceso de compras y en definitiva de
de los resultados de negocio de la propia compañía, ¿vale? Esto es uno de los casos de uso. El siguiente es de temática similar. Al final es digamos, es un sistema por el cual, en este caso no es un caso de uso público, no podemos dar el nombre de la compañía, pero al final el proyecto que hemos desarrollado con ellos es una empresa logística en la cual lo que hemos hecho es, esta empresa logística tenía una categorización de clientes que iban de Tier 1 a Tier 5, siendo Tier 1 los clientes más relevantes, Tier 5 clientes que ni siquiera se les atendía, ¿vale? Entonces, ni siquiera se les atiende. Al final lo que querían o lo que nos vinieron a decir es, oye, yo tengo, digamos, un sistema de cualificación y de venta en el cual a los clientes de Tier 1 y 2 les doy respuesta directa, ¿vale? Y tengo una serie de SLAs en los cuales le tengo que dar una respuesta en un tiempo inferior a media hora, ¿vale? Ante solicitudes de presupuesto, ¿no? Esta empresa logística pues trabaja con otros clientes en los cuales le solicitan el transporte de mercancías, ¿vale? Entonces, como decía, Tier 1, Tier 2 le daban respuesta y creían y sabían que se estaban perdiendo una parte o buenas oportunidades de mercado de solicitudes de algunos clientes. Entonces, lo que querían era tener un sistema de categorización de clientes diferente, ¿vale? En función de, digamos, aquí lo que teníamos que conectar era la información que venía a su buzón de correo en los que recibían los presupuestos, y lo que querían era categorizar de otra manera a los clientes para, como decía, los clientes que estaban antes en Tier 3, incluso Tier 4, que pudieran subir y que les pudieran dar respuesta a esos presupuestos, ¿vale? Entonces, esto lo tenía que hacer un proceso automatizado, ¿no? Con el nivel de solicitudes de presupuesto que tenían, no podían tener ni a una, ni a dos, ni a un equipo de personas revisando las solicitudes de estos clientes. Entonces, lo que querían era un proceso automatizado en función del mensaje que reciban el cuerpo de texto de los correos, ser capaces de, digamos, tener una nueva categoría de clientes que les permitiera subir el escalafón y que sí que se les diera respuesta, ¿vale? Estos resultados, este proyecto lo hemos implementado hace meses. Entonces, las primeras reacciones o las primeras interacciones han dado muy buen resultado y ya hemos cambiado el sistema de categorización, incluyendo en el CRM, o sea, luego se ha trasladado al CRM suyo para que tengan un sistema de categorización de clientes diferente. Aquí al final lo mismo, estamos creando una clasificación diferente a lo que tenían antes y, bueno, estamos a las expensas de ver resultados más concretos, ¿vale? Pero porque ha pasado poco tiempo, pero sí que, como decía, las primeras impresiones son muy buenas de cara a esta nueva categoría de clientes. Esto obviamente también va a ser crucial para el negocio porque, como decía, ahora se han abierto más a otros clientes que hasta ahora no entendían que no eran interesantes para ellos, pero ahora con este nuevo sistema de categorización tienen un grupo, una agrupación diferente que les va a permitir dar mayor rango de respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un par de casos de uso. Aquí nada, simplemente otra vez agradeceros. Yo creo que, Yolanda, no sé si tenemos alguna pregunta que pudiéramos dar respuesta ahora, Alberto y yo, o... Pues, a ver, os digo, ha estado fenomenal. Nos hemos dilatado casi 3/4 de hora del tiempo que teníamos previsto, pero vamos, ha sido súper interesante y aquí todo el mundo manteniéndose pendiente de cómo terminamos. Si os parece, lo que hacemos es que, como tenemos ahora una encuesta en cuanto se termine el webinar, cualquier duda, pregunta, interés, si tenéis interés en las demos de Vertex, si queréis que temas de assessment, cualquier cosa que necesitéis ahora cuando hayáis ya un poco recopilado toda la información que habéis recibido, nos lo ponéis en la encuesta y os hacemos un seguimiento personalizado. Entonces, sin más dilación, pues daros las gracias, Nacho, Alberto, fantástico, y nada, nos emplazamos a un próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Nada, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.